Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva capacitación organizada entre el MPD y Microjuris Argentina. En este caso, sobre perspectiva de género en personas mayores, a cargo de Isolina Dabove. Ella es abogada, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También es profesora de Filosofía del Derecho y de Derecho a la Vejez y directora de la maestría de Derecho a la Vejez. Realmente es un placer contar con la presencia de Isolina y toda su experiencia. A nivel administrativo, les recordamos que vamos a estar enviándoles por el chat a los integrantes del MPD un link para que puedan completar su asistencia. En la medida que quieran participar, pueden dejar sus comentarios por el chat, que con gusto lo voy a leer. Y ante todo, les pedimos disculpas por el cambio de horario ahí que tuvimos que realizar y comunicamos, pero por suerte ya estamos todos conectados y tenemos acá la presencia de Isolina, así que los invito a aprovechar la experiencia. Bueno, sin mucho más que decir, Isolina, un placer recibirte y muchísimas gracias. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por esta cariñosa presentación. Gracias al Ministerio Público de la Defensa y al DIAL por habilitar este espacio de diálogo. Y a todas ustedes, a todos ustedes, que hay muchísimos participantes por sumarse. Y aquí veo también algunas personas amigas e integrantes de mi equipo, como es Martín Nava, no puedo dejar de mencionarlo. Así que, querido Martín, te voy a pedir también, vas a ser mi asistente en este curso, ¿eh? Bueno, reitero, solo hago esta aclaración por si no lo conocen. Martín Nava integra el equipo de trabajo que dirijo en la Universidad de Buenos Aires, tanto en el Seminario Permanente de Investigación en Derecho de la Vejez y Filosofía Jurídica Aplicada, como en el CPO, en nuestra cátedra, al igual que la querida Perla Goizueta, que bueno, ya hace años que viene acompañándonos. Nada en esta audiencia porque no te va. Bueno, y, eh, y muchas otras personas, ¿no? De la Defensoría General de la Nación, como por ejemplo Adelina Navarro Laíte, la misma Rosana Feliciotti, o, bueno, me estoy olvidando de mucha gente, Juan Pablo Olmo, a quien les cuento, me acaba de defender su tesis doctoral. Así que ya hay que, cuando se lo crucen al doctor Juan Pablo Olmo, felicítenlo, porque ya es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, con todas estas noticias positivas y el encuentro con gente muy querida, entonces vamos a desarrollar este seminario lo más sintéticamente posible. Para eso me voy a valer de un PowerPoint, lo cual no significa que no podamos conversar, ¿eh? Vamos a ir viendo algunas imágenes y sobre eso vamos a ir generando espacios de diálogo. Como ya anunció Carolina, me voy a referir al derecho de la vejez, pero desde el enfoque de género. Y nunca más oportuno este encuadre que en la actualidad, ya que adelanto muchísimos casilleros para señalar que las mujeres vivimos más y lo hacemos en peores condiciones, tanto desde el punto de vista, esto lo digo, desde el punto de vista demográfico, sociológico, económico, como desde el punto de vista jurídico, tal cual lo vamos a ir señalando a lo largo de este encuentro. En pantalla, lo primero que quiero que vean es esta imagen, que cambia. Supongo que todas las personas lo están pudiendo ver. ¿Mm? ¿Qué queremos decir? ¿Qué quiero significar con esta imagen? Un primer encuadre teórico, y es que la vejez es el último tramo de un curso de vida completo o completado. Es la última etapa del curso vital. Somos las mismas personas y al mismo tiempo no lo somos. Esto tiene que ver con las condiciones dinámicas de nuestra
identidad, de nuestra subjetividad, que hace que podamos mantener el mismo DNI, perdón, perdón por el lapsus, el mismo documento nacional de identidad, tenemos el mismo nombre y apellido, el mismo número de documento, el mismo registro de lugar de nacimiento, etcétera, pero no somos los mismos porque la vida se va desplegando. Esto tiene impacto en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis, en nuestros modos de simbolizar el sentido de nuestra existencia, nuestros planes de vidas, y también esto, por supuesto, tiene un acompañamiento, no solo un correlato, un acompañamiento, es más, una constitución de subjetividad que nos viene dada desde el propio fenómeno jurídico. Bueno, en pantalla también pueden ver mi correo electrónico, lo pueden tomar nota, ya que con mucho gusto podré contestar las dudas que tengan, ¿no? En la medida de mis posibilidades, y si no lo sé, lo averiguo y les cuento. ¿Qué vamos a ver en este seminario de manera muy apretada? Una primera definición de este derecho de la vejez, sus alcances, que para nosotros lo organizamos en 5 ejes y sus principios. El primer eje es el de la persona mayor, donde estudiamos los atributos de la personalidad y las transformaciones que sufre la identidad en esta última etapa de la vida, los derechos humanos de autonomía, los derechos humanos de inclusión, los derechos humanos de protección o cuidados, en este sentido podemos usarlos como sinónimos, y por supuesto el acceso a la justicia y las garantías procesales, para cerrar con algunas reflexiones sobre la lucha política por los derechos de las personas en su vejez. Parto del enfoque de filosofía jurídica trialista desarrollado por el profesor Werner Goldschmidt y Suro Caldani. Pertenezco a la escuela filosófica de la teoría trialista, y desde este encuadre sostenemos que el derecho es parte del mundo político, más aún es una herramienta a través de la cual vamos organizando la vida en común. ¿Qué entendemos por política? La vida en común, en donde a veces se dan situaciones de conflictos, de tensión, pero el derecho tiene que ser una herramienta para lograr una convivencia valiosa, en la cual todas las personas, en particular las personas mayores, seamos consideradas parte de ese todo que es la comunidad humana. Todos estos ejes están atravesados por el enfoque de género, así que no me ha parecido oportuno explicitarlo, ya que en todos ellos van a aparecer rasgos vinculados con este aspecto sobre el cual hoy nos convocan o estamos convocados para este curso. ¿Qué entendemos por derecho de la vejez? Se trata de una rama transversal, como ya les he contado en otros cursos dictados para este mismo espacio. Se trata de una especialidad jurídica cuyo contenido se va alimentando, va creciendo a partir del estudio de los hechos, las normas o las normatividades en sentido más amplio, y los criterios de justicia que están referidos a personas mayores. En esta definición quiero marcar algunas características un poco más profundamente. Cuando hablamos de hechos, en un ratito vamos a repasar cuál es el escenario demográfico dentro del cual se generan interacciones sociales que están o bien referidas a la vejez en general, en abstracto, o bien están referidas a personas mayores específicamente. Y aquí vamos a traer a colación la definición que da el artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que expresa que una persona es mayor a partir de los 60
años hasta los 65 años. Este sería el corte de inicio para reconocer allí al grupo poblacional que está transitando su vejez en sentido jurídico, o bien, dice este artículo, aquellos que tienen una edad base menor conforme a la legislación interna. Esto ocurre, por ejemplo, en el derecho argentino con la ley de ejecución penal, que indica que una persona ya es mayor a partir de los 50 años. Dentro de estos hechos, vamos a ver las prácticas, dice el triarismo, adjudicatarias, de posibilidades y obstáculos para el desarrollo de la vida. Vamos a ver cómo las normatividades leen estos intercambios y sobre todo el papel que hace el enfoque de género, es decir, la situación concreta de una persona como mujer, como varón o como persona trans o LGBTIQ+, y su correlato con las fuentes formales y los criterios de justicia, los cuales no siempre se condicen con la realidad social y a veces tampoco con estas normatividades. Hoy los criterios de justicia gerontológicos, que incluyen el enfoque de género, porque son criterios interseccionales, están formalizados en un tratado internacional de derechos humanos, como es la Convención Interamericana, y sobre esto también vamos a arrojar alguna luz para poner en evidencia, insisto, el enfoque de género. ¿Qué entiendo por enfoque de género? Dicho antes de avanzar, como aquel marco interpretativo que me permite identificar algunos rasgos de las personas humanas en particular que están vinculadas con su identidad. Este rasgo tiene que ver con el hecho de ser y o percibirse como mujeres, como varones o como personas no binarias, y cómo incide ese posicionamiento de cada sujeto en la interacción jurídico-social, en su correspondencia o no con las normatividades y luego cómo juega todo esto en las valoraciones de justicia que hacemos bueno, en relación con los conflictos que se planteen o bien con en los modos en que pensamos o realizamos juicios de valor en torno a este sector de la población. Y Solina, aprovecho que justo interrumpiste ahí. En la presentación se ve como una franja negra. Pensé que era yo que por las dudas por si querés volver a presentarlo. Bueno, ahora lo voy a ver. No sé qué será esa franja negra. A ver, voy a quitar una, a ver si ahora. Por acá, sí, ahora yo veo que hay una franja negra que le sale a ustedes. A mí no me sale esa franja negra. De todas formas, igual después podemos compartir la presentación o material que Isolina nos envíe para que les llegue bien. Bueno, no, si no puedo conversarlo, ¿eh? No habría problema también. Puedo, para que no, bueno, lo voy a conversar, para que no moleste, salvo alguna que otra imagen que sí me parece interesante marcar. Bueno, entonces, voy a seguir conversando algunos, o digamos, haciendo una exposición oral de algunos datos. Entonces, después vamos a pasar materiales, y aquí también yo estoy respondiendo, sobre todo publicaciones, que creo que es lo que a ustedes les va a servir para fundar luego sus escritos en la práctica profesional en la que se desempeñen. Entonces, vuelvo a el análisis de la dimensión sociológica del derecho de la vejez con enfoque de género. Lo primero que hay que reconocer en el mundo jurídico es el impacto de la longevidad, es decir, el hecho de
haber conquistado muchos años a la vida, vivimos muchos más años, hay una expectativa de vida global que ronda los 75 años para los varones y los 82 años para las mujeres. Por supuesto que estos datos tienen sus más y sus menos, pero en términos generales en el planeta este es el escenario a tener en cuenta. Estos datos a su vez nos dicen que si en el 2015 en la población mundial había un 12,3% de personas de 60 y más, la OMS prevé que hacia el 2030 haya casi un 17% y que en el 2050, dentro de 25 años, esto se multiplique y llegue a más o menos un 21%. Estos datos globales podemos cotejarlos en nuestra realidad más cercana. En Argentina hay casi un 18% de personas de, 60 años y más. En Chile casi un 20%. Y el país más envejecido de todos es Japón, con casi un 30% de personas de 60 y más. A este dato, que nos habla de, bueno, el promedio de cantidad de personas humanas que llegan a esta franja etaria, la última, hay que añadir entonces el dato de la expectativa de vida. En algunos países es más larga, esto ocurre sobre todo, como les decía, en Japón, donde la expectativa de vida corre entre los 25 y 30 años. Entonces, de 60 a, si le suma los 60 años, 30 años son 90 años, ¿no? Es muy fácil en estos países lograr esta longevidad en gran medida por la calidad de vida, ¿no?, que han tenido estas personas a lo largo de todo el curso, desde que nacen hasta que envejecen y luego fallecen. Pero este fenómeno se registra también en regiones menos aventajadas, como es en algunas regiones de nuestro país, inclusive, como por supuesto en algunos países del continente africano, en donde realmente la pobreza hace que no se cuenten con posibilidades normales, habituales de acceso a, por ejemplo, agua potable, por ejemplo, a asistencia sanitaria, a medicamentos básicos como la penicilina, ¿no?, entre otras muchas cosas, y también un papel importante lo ocupa la educación, el acceso a la educación primaria y de enseñanza media, por ejemplo, en donde vamos adquiriendo herramientas de contenido científico-tecnológico, podríamos decir así, más allá de mi familia o del grupo social en el que me muevo. A su vez, como les decía, en todo este dato demográfico, eh, un punto absolutamente a resaltar, absolutamente importante en este encuentro, es justamente la distinción entre la longevidad de las mujeres y de los varones y de las personas trans. Las mujeres vivimos más. En Argentina, para que lo veamos con un número fácil, hay 1,5 mujeres por cada varón entre la franja de 60 a 75 años, 1,5 mujeres, somos ya más en el inicio de esta etapa, y en el segundo segmento de 75 años y más hay 2,5 mujeres por cada varón. Estos datos fueron relevados hace unos años atrás por la ENCAVIAM, la encuesta nacional de calidad de vida de adultos mayores, pero ha sido confirmado por el último censo, sobre todo en los últimos informes que fueron haciéndose con datos más precisos en torno a la distribución de la población por género.
Bueno, esta distinción es la básica, ¿no es cierto? La binaria, varones o mujeres y varones. Pero también a este dato hay que añadirle otro muy triste, como es la bajísima expectativa de vida que tienen las personas trans, ya que en este sector de la población, ni siquiera hay aspiraciones a llegar a los 60 años. La expectativa de vida en este grupo poblacional es muy baja, ronda los 50 años, 55, con mucha suerte, con viento a favor. Y aquí hay que decir que claramente las condiciones de vida de esas personas, condiciones que están atravesadas por múltiples factores, después lo vamos a ver un poquito más de cerca, eh, hacen que los datos estadísticos muestren esta tremenda realidad, ¿no es cierto? No llegan a la vejez. Por ejemplo, hoy a la mañana leían en el diario un travesticidio, un femicidio a una mujer trans ocurrido en Neuquén, quien había desaparecido hace 20 días. Esta mujer tenía más de 40 años, a- eh, por lo menos si no recuerdo mal ese dato, y como esta persona, hay muchas otras que son víctimas de delitos de odio, delitos de género y o directamente femicidios, ¿sí? Esto lo digo en relación con la percepción de esa persona como mujer, ¿no es cierto? Pero, en fin, como sea, desde el punto de vista estadístico, las personas trans no llegan a los 60 años en promedio. En promedio. Entonces, todo esto ya, estos datos ya nos colocan ante una realidad social muy dura, ya que cuando entramos a analizar las condiciones de vida de todos estos segmentos, es fácil, digamos, podemos detectar que para el acceso y ejercicio de oportunidades y padecimiento de obstáculos para ejercer nuestros planes de vida, ya el hecho de ser varones, mujeres o personas trans nos ubican en posiciones diferentes, con muchas más desventajas a las personas trans y desventajas no tan graves, pero desventajas al fin a las mujeres mayores y un cierto plus de, de beneficio si la persona mayor es varón. ¿Cuáles serían, sobre todo, estas dificultades o posibilidades que se abren o se cierran según el género de la persona mayor? Voy a comenzar por las mujeres, ¿no? Las mujeres mayores de hoy. En el tramo de las más longevas, 75 años y más, allí nos vamos a encontrar con una población de mujeres, las cuales no todas pudieron terminar, por ejemplo, la enseñanza secundaria, ni mucho menos acceder a la vida universitaria. Y aquellas que han podido estudiar en la universidad, seguramente no han podido ejercer. ¿Por qué? Y por las razones de la cultura patriarcal, de la forma en que se pensaba la distribución de las tareas. Las tareas del hogar para las mujeres, las tareas de la provisión del dinero para mantener a ese hogar, la vida en el afuera, los varones. Muy bien, esto hace que entonces muchas mujeres de 75 y más, y ahora hablo en general en los países, en todo el mundo, después vamos a ver en Argentina, que las mujeres no hayan podido acceder, por ejemplo, a un trabajo que les permita tener una independencia económica a lo largo de toda su vida profesional y por lo tanto luego hubiesen podido acceder a una jubilación más o menos acorde con lo que habían trabajado con anterioridad. Al revés, lo que vemos, sobre todo en nuestro país, es que en este sector de mujeres más mayores tenemos una franja muy grande de mujeres
que directamente no han podido alcanzar ni siquiera la jubilación de ama de casa, muy poquitas, aquellas que están entre los 85, 90 y más años, son muy poquitas las que pudieron acceder a la jubilación de ama de casa. ¿Mm? Luego sí viene un sector más engordado de mujeres entre los 75 y 80 y 85, que sí, gracias a las políticas públicas de seguridad social en este sentido, pudieron acceder al menos a la jubilación mínima de ama de casa, ¿no? Y luego está el sector de mujeres de 60 a 75 años, en donde aquí ya el panorama es diferente porque hay muchas mujeres mayores que sí ya pudieron acceder no solo a una capacitación mayor que sus madres, por ejemplo, y han podido ir a la universidad, y con dificultades, con el techo de cristal y el piso pegajoso, igual pudieron insertarse. Pudimos, me voy a incluir porque el año que viene cumplo 60 años, hemos podido insertarnos al mundo de trabajo y probablemente podamos acceder a jubilaciones un poco mejores que las de ama de casa. ¿Mm? Pero en ese grueso, salvo el grupo que va de 60 a 70, esos 10 años nada más, las de 70 y más han debido jubilarse como amas de casa o bien por el reconocimiento del cuidado de hijos o hijas. Todo esto gracias al desarrollo de políticas públicas que han promovido el acceso a estos derechos a edades más tempranas y que hoy impactan en el sistema previsional. Las personas trans, como les dije, ya tienen una cortísima expectativa de vida y entonces eso hace que muchas ni siquiera puedan acceder a una jubilación mínima, con suerte a una AUH, ¿no es cierto? Con muchísima suerte y viento a favor. Por otro lado, los varones también no solo recibieron beneficios en esta cultura patriarcal, sino también obstáculos. Y un obstáculo material importantísimo es el aumento de muertes por infarto que sufren los varones en mayor medida que las mujeres. Y bueno, aquí hay múltiples razones. Algunas de ellas tienen que ver con lo biológico, ya que según la cardiología y la gerontología, los estrógenos nos protegen un poco más de esta enfermedad, de los infartos, que a los varones, pero lo cierto es que también esto se dispara por el estrés, que significa tener conciencia de que esa persona es la única que tiene a su cargo los recursos económicos para que esa familia y por supuesto la propia persona puedan desarrollarse y no morir de hambre. ¿No es cierto? Entonces, esto también debemos leerlo en una lectura de género, que los varones que fueron, digamos, desarrollándose en un marco de cultura patriarcal bien aceitada, como es el de los varones más mayores, por ejemplo, mi padre, de 90 años, hoy realmente se autopercibe mucho más disminuido que lo que está, porque él ya no puede seguir produciendo ni económicamente y a veces ni siquiera en la interacción social, porque en este segmento muchas personas tienen problemas digamos, de movilidad, entre otras cosas, y esto los varones lo atraviesan, lo tramitan de peor manera que las mujeres. Entonces, aquí vemos cómo en esta dimensión sociológico-jurídica hay posibilidades y obstáculos en ambos o en los tres segmentos de la población. Los peores son los de las personas trans. Las mujeres están todavía un poquito mejor que las personas trans, pero peor situadas que los varones en cuanto, sobre todo, al acceso de cobertura económica, ¿no es cierto? Y cobertura de bienes y servicios con los cuales poder seguir sosteniendo una vida autónoma y de calidad a lo largo de todo el envejecimiento que los varones, pero tal vez los varones que tienen mejores jubilaciones se mueren antes,
también por esto, por lo del estrés. Entonces, con esto quiero marcar que la lectura de género desde el derecho de la vejez requiere matices que no aparecen en otras etapas de la vida, ¿no es cierto? Claramente no aparecen. Y el otro dato que tengo que marcar es que cualquier persona mayor, ya sea trans, mujer o varón, o no binaria, cualquier persona humana devenida vieja, además, es víctima de los prejuicios negativos que significa ser vieja. Y ahora utilizo el término con mucho énfasis, ¿no? ¿Qué significa ser vieja? Y aquí entonces se da un proceso que he denominado de desigualdad o desventaja sobreviniente por vejez, ¿no? Si a las desventajas que veníamos mencionando las padecemos a lo largo de todas las etapas, desde que nacemos hasta que somos viejas, cuando somos mayores se le agrega, se le añade los sesgos negativos que están implícitos en esta etapa de la vida. Y esto ha hecho que, por ejemplo, muchos movimientos feministas no hayan conectado siquiera con la cuestión del envejecimiento poblacional, que es mayoritariamente femenino, por justamente la radicalización o los modos supernaturalizados con los cuales pensamos la vejez, pensamos esta última etapa del curso de vida. En general, no la pensamos asociada a un género, la pensamos en abstracto. Los y la vejez o las personas mayores en general están todas enfermas, están todas con deterioros cognitivos, gaga, no entienden nada, son rígidas. A partir de la vejez, el género parece que no contara, ¿no? Porque también se añade otro dato muy importante, que es la asexuación de la persona. Y si bien yo tengo muy claro que género no es lo mismo que biología sexual o sexualidad, lo tengo muy claro a esto, sin embargo, también tengo claro que en la vejez hay un proceso de asexuación de la subjetividad tanto en lo social, porque pensamos que las personas mayores ya no son estéticamente atractivas y entonces empiezan a dejar de ser vistas desde la sensualidad o el erotismo, empezando por ahí, y siguiendo por el hecho de que circula en el imaginario colectivo la idea de que la sexualidad se pierde con la vejez, más aún a partir de la menopausia en las mujeres o de la andropausia en los varones, sobre la cual se habla bastante poco. Entonces, estos dos datos hacen que son fenómenos biológicos, ¿no es cierto? Sobre el cual la geriatría habla muchísimo, son los que alimentan sesgos negativos en torno de la vejez que nos llevan a mirar a todas las personas mayores de un modo asexuado. Entonces, cuando nos encontramos con una mujer mayor que dice que es lesbiana, nos parece rarísimo. Ni qué decirle si es una mujer o varón heterosexual que mantiene activo el ejercicio de esta dimensión de la vida. Y si hablamos de derechos sexuales, para hablar exactamente de lo sexual, es decir, para hablar del erotismo, pero también para hablar de la práctica biológica sexual, parece que todo esto es motivo de risa. Si hablamos de la pastillita azul, te voy a dar la pastillita azul. Hay una serie de chistes que son nefastos, tanto para el varón como para la mujer, como para toda la comunidad, porque todos nos imaginamos que después de los 60 ya no vamos a poder tener o disfrutar de esta dimensión de la vida que es constitutiva de nuestra subjetividad, que hace a nuestra autonomía personal en sentido jurídico, en sentido político y también en sentido moral, lo digo. Entonces, el género en la vejez es un enfoque
que sí o sí debe articular con la mirada gerontológica para poder poner en evidencia estos prejuicios absolutamente negativos, tan tremendos, que pesan sobre todas, todos, todes las personas en su vejez. Entonces, este cóctel de sesgos funciona como una especie de lápida en la posición jurídica, como una gran roca que va aplastando, ¿no? Una malla pesadísima que va aplastando, va hundiendo a esa persona mayor y la va aislando, va estableciendo distancias entre esa persona mayor, sus posibilidades reales de interacción, de adjudicación, que ella aporte bienes, posibilidades y también, por supuesto, obstáculos para el desarrollo de la vida, tanto como la coloca en una situación de riesgo de vivir no solo situaciones de discriminación negativa, sino directamente de daños en su persona, en su patrimonio, en sus libertades, en su salud, en su reconocimiento moral, espiritual y por supuesto en su lugar social y en la dimensión hasta económica y política que digamos, está reflejada en cualquier persona humana. Si esto lo llevamos luego a datos macro, esto lo que decía recién es en relación a cada persona con nombre y apellido, pero si esto lo llevamos a datos macros y repasamos que hoy en Argentina un 18% de las personas tienen 60 y más, entonces esto nos permitiría pensar con más claridad que en ese 18% sobre 47 millones de habitantes, ustedes saquen la cuenta porque yo para matemática no soy buena, hay un número muy grande de personas que poco a poco van sufriendo este proceso de desventaja a causa de la vejez, de desventaja en la interacción jurídica, que hace que luego llegue a tribunales. No me extraña que la Corte haya publicado este año un informe en el que nos dice que casi el 60% de las causas tienen que ver con cuestiones previsionales, con la ANSES, y en esas causas el 99% se refieren a personas mayores, por todo entonces lo que hemos señalado. Esta realidad social, entonces, de gerontoglobalización, de una feminización clara del envejecimiento, de la discriminación interseccional que viven las personas por ser mayores, dentro de las cuales los varones no se salvan. Los varones también son víctimas de este viejismo o discriminación interseccional por ser una persona mayor. Todo eso fue dando lugar en la discusión científica, en la discusión política, a una puesta en crisis importantísima de estos sesgos, de estos pre-conceptos que teníamos desde el siglo XIX a esta parte, y dio lugar a una toma de conciencia valorativa, de justicia, mejor dicho, de injusticia respecto a estos escenarios. Y así fue como desde los años 1969 con Robert Butler o la voz potente de Simone de Beauvoir en La vejez, en un libro fantástico que se llama La vejez, sobre el cual ni siquiera el feminismo actual habla. Simone de Beauvoir no solo fue una feminista de la segunda ola, sino que además fue una geronto militante con enfoque de género, un geronto feminismo desarrolló ella en este libro y sobre eso se habla poco. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, por los pesados mantos negativos que pesan sobre esta etapa que hacen que ni siquiera querramos pensar en ella. Entonces, han sido estos aportes teóricos los que permitieron arrojar luz en en la comunidad y sobre todo en los espacios de poder sobre las injusticias
que el mismo sistema jurídico iba provocando en torno a las personas mayores, y todo eso fue dando lugar a un nuevo reclamo de justicia que hoy, por suerte, está registrado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Entonces, el derecho de la vejez, que lleva implícito el enfoque de género por las razones fácticas que les comenté, ha sido fruto de esta toma de conciencia sobre esta realidad social y que decantó en este Tratado Internacional de Derechos Humanos, que en Argentina cuenta con jerarquía constitucional. Aquí tenemos entonces las razones por las cuales desarrollamos esta nueva rama, las razones de jurística sociológica, las razones de injusticias gerontológicas, así como Miranda Fricker habla de injusticia epistémica. Para hablar de las mujeres, nosotros hablamos de injusticia gerontológica, epistémica si quieren también, y esto dio lugar a que ese vacío normativo, al menos en el sistema internacional de los derechos humanos, se saldara en un primer robusto instrumento como es la Convención Interamericana. Todos conocen la existencia de la convención, ¿cierto? Si me hacen con la carita, sí, bueno, muy bien, me alegra muchísimo. Esta es una gran noticia que me dan porque evidentemente la sostenibilidad de los cursos de capacitación de la DGN han hecho posible que ahora todos ustedes conozcan la existencia de este tratado y además que sepan que tiene jerarquía constitucional. Lo que ahora vamos a ver, como para ir cerrando un poco esta parte del seminario, que es más teórica, es marcar el enfoque de género en esta convención. Entonces, repasamos que se trata de un tratado aprobado en la OEA el 15 de junio del 2015. Fue incorporado al derecho interno por la ley 27360 en el año 2017, y ahí se finalizó, ¿no es cierto?, el proceso de ratificación, y luego el 9 de noviembre del 2022, por la ley 27.700, hace poco, se le dio jerarquía constitucional. Eso significa que este tratado tiene la misma jerarquía que todos los tratados que forman parte del llamado bloque de constitucionalidad. Los que están en la Constitución explícitamente mencionados, tanto los genéricos como los específicos, y los que se incorporaron con posterioridad. Solo marco algunos: el de niñez, por ejemplo, el de mujeres, o el de personas con discapacidad, tienen el mismo pedigrí que la Convención de Personas Mayores. Esto ya está trayendo ciertos cambios en la jurisprudencia, por ejemplo, en materia de alimentos, en donde ya no solo hay que aludir al interés superior del niño, niña y adolescente, porque la jerarquía de este tratado es constitucional, sino que ahora también al interés superior de la niñez hay que cotejarlo o confrontarlo con el enfoque diferencial de las personas mayores y el trato preferente. Estos principios están contenidos en la Convención de Personas Mayores, en el artículo 3, en donde allí se dice con todas las letras, se habla de la necesidad de desarrollar un enfoque de género. La Convención de Personas Mayores es pionera en muchas cosas, también en esto, en reconocer el enfoque de género, desde sus principios. Al igual que, adelanto muchos casilleros, este es el único tratado que por ahora existe en reconocer el derecho al cuidado como un derecho fundamental. Derecho que luego fue reiterado y, digamos, interpretado por la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 31 de este año. Pero como tratado internacional, el de las y los viejos,
es el primero en reconocer el derecho al cuidado en todas las extensiones de las cuales habla la opinión consultiva. Vuelvo al enfoque de género. En el artículo 3, ahí ya hay mandatos de optimización. En términos de Alexi, un principio es un mandato de optimización. Una orden de hacer todo lo que está a nuestro alcance para leer todos los casos, teniendo en cuenta estas situaciones de ventajas y desventajas en las que quedamos situados por nuestra identidad de género. ¿Para qué? Para llegar a soluciones que garanticen lo que dice el artículo 5 de la Convención Interamericana, la igualdad y la no discriminación, entre otras razones, por razones de género. Entonces, del artículo 3 tenemos que ir al de los derechos, que se abre en el artículo 5, y allí este artículo, que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, es un basamento muy potente para impulsarnos a analizar el caso o establecer una estrategia, una táctica, mejor dicho, de defensa que tenga en cuenta, que se pregunte si en ese conflicto hay sesgos o no que están en colisión. El artículo 5 menciona, hace un listado enunciativo de muchos sesgos que atraviesan a una persona mayor, desde el sesgo de la vejez en sí, pasando por el sesgo de la discapacidad, el sesgo de la pertenencia a alguna comunidad indígena o alguna minoría racial o de otra minoría racial o ideológica o religiosa, y también por el género, por ser varones, por ser mujeres, por ser de persona LGBTIQ+, por la preferencia sexual. También lo dice así el artículo 5. Luego, a lo largo de todo el resto del articulado, que va del 5 al 31, allí están establecidos todos los derechos de las personas mayores. En todos hay referencias a la situación de las mujeres o a la situación de género. La expresión género, yo entiendo también que hoy está siendo cuestionada en el mundo de la política, desde el enfoque político conservador. Sin embargo, me parece que es bueno mantenerla, ya que la palabra género nos permite hablar de varones, mujeres y personas que no son ni varones ni mujeres, que son personas trans, por ejemplo. Es un término, digamos, genérico, y por eso yo también lo reitero. Aunque, insisto, somos más las mujeres que los varones los que atravesamos esta etapa de la vida durante muchos años y lo hacemos en peores condiciones. Bueno, entonces, todos estos artículos del 5 al 31 se refieren al enfoque de género de manera explícita y o lo hacen de manera implícita, pero deben ser interpretados a la luz del artículo 3, donde con claridad dice cuáles son las ideas fuerza, las pautas con las cuales debemos pensar este tratado, pero también los casos sobre los cuales tenemos que intervenir. A su vez, el artículo 4 y el artículo 32, estos dos juntos, son textos referidos a los deberes de los estados parte. Y allí también van a ver que en ambos textos se reitera con mucha claridad la necesidad de tener en cuenta esta distinción de situaciones de las mujeres, los varones o las personas trans, para ponerlas en grupo genérico, cada vez que tengamos que desarrollar políticas públicas o bien generar procesos de toma de conciencia en torno a los derechos de las personas en su vejez. Cierro esta intervención señalando que también en esta dimensión normativa, en estas herramientas que nos aporta la Convención, el derecho y el deber del cuidado es leído con enfoque de género,
ya que en gerontología tenemos muy claro que no solo las mujeres de edades más jóvenes, no viejas, son las que cuidan, sino que en el 90% de los casos son las mujeres mayores las que cuidan a sus parejas igualmente mayores, aun cuando ellas están en peores condiciones. Y también suelen ser las mujeres mayores las que terminan encargándose del cuidado de sus nietas y nietos, o bisnietas, porque hoy este escenario también existe, por la longevidad, y lo hacen en muchísimo peores condiciones que las mujeres en edad reproductiva. Así que el tema del cuidado, por eso es ineludible en vejez. Y nosotros, reitero, desde el derecho de la vejez, ya lo veníamos trabajando desde los años 80, más o menos, y esto hizo que decantara en varios artículos de la Convención que se refieren específicamente al derecho al cuidado, tanto en el artículo 2, con la definición de los cuidados, los artículos 6 y 7, el artículo 11, el artículo 12, el artículo 19, para nombrar algunos de toda la trama de preceptos normativos que aluden desde distintos ángulos, y esto ha sido instituido sin dudas de manera explícita en casi todos los casos, pero también de manera implícita con enfoque de género. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es la que nos convoca por la Convención, todavía no ha resuelto casos vinculados a mujeres o a personas trans mayores. Todavía no tenemos sentencias sobre este grupo específica o primordialmente desaventajado de personas mayores. Sin embargo, sí tenemos casos, 4 casos, cuyas víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos como personas mayores han sido varones. Salvo el caso Profesores de Chañaral, que involucró a más de 800 personas, que por supuesto había varones y mujeres, pero no se tuvo en cuenta allí el enfoque de género. En estos 4 casos, la coincidencia argumentativa ha sido advertirnos a todos que hoy las personas mayores tienen una protección reforzada o doble protección de sus derechos. Y hoy, desde este seminario, agregamos razón por la cual, además, el enfoque de género se impone. O bien, si no quieren usar del término género, el enfoque interseccional se impone, porque en la vejez están presentes todos los sesgos, absolutamente todos. Y las víctimas somos todos, todas, todes. Aquí reitero, por este proceso de asexuación de los sujetos, de las personas, también los varones quedan ubicados en un lugar de desventaja respecto a los varones en edad productiva o reproductiva, si quieren que lo digamos así. Bueno, lo último que les digo es que recordarles algo que seguramente conocen en cuanto a jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha elaborado un cuadernillo muy interesante sobre vulnerabilidad en los casos, en los precedentes de la Corte. Se publicó el año pasado. Este cuadernillo es de acceso abierto, así que ustedes lo pueden buscar. Y tal vez lo que sí puedo mencionar como un caso bastante reciente, donde se cruza el enfoque de género con el enfoque de vejez de manera bien clara y explícita, es el caso Cosani. Esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue dictada en diciembre del año pasado, para responder a una situación de discriminación que sufrió una mujer a la hora de tener que concursar un cargo docente que ella ya venía ejerciendo de manera interina. Les cuento muy rapidito nada más. Esta señora, la señora Cosani, era profesora en un instituto de enseñanza media de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario. Y bueno,
se abren los concursos para regularizar su situación, de ser si ganaba el concurso, obvio, se presentan otras personas, demora varios años en sustanciarse ese concurso y cuando finalmente la institución decide realizar el concurso, ella se presenta y le dicen, le prohíben concursar, porque ya había cumplido la edad para jubilarse. Sabemos que la edad jubilatoria de las mujeres es anterior a la edad jubilatoria de los varones. Sobre esto no hablé, pero lo menciono acá a través de este caso. Y en este sentido, entonces, esta mujer se vio impedida de regularizar un cargo sobre el cual venía trabajando desde hacía años por un impedimento que, a juicio de la defensa que la hizo el doctor Torricelli, de este caso el doctor Máximo Torricelli, profesor de Constitucional de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, realizan toda una defensa del caso basándose en la existencia de una discriminación por género, por ser mujer, ya que debía jubilarse antes por eso, y además porque la consideraban ya una mujer mayor, que debía quedar fuera del sistema de trabajo registrado formal, regularizado. La pelea judicial transitó todas las instancias, incluso la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, en donde le negaron este derecho y el caso llega en queja a la Corte Suprema. Afortunadamente, tal vez gracias a ese cuadernillo, al análisis de los fallos en relación con la vulnerabilidad, la Corte terminó decretando la inconstitucionalidad y contraconvencionalidad de la decisión tomada por la escuela, por este instituto, y habilitándola a concursar. Y las razones tenían que ver con este cruce de mujeres, ser mujer y ser mayor. Bueno, con este recorrido lo más ameno posible, sin apoyo de PowerPoint. Si quieren, abrimos el diálogo con la promesa de que más que el PowerPoint les voy a mandar artículos publicados donde van a poder citar, si quieren, necesitan alguna cosa, algún material en ese sentido, van a poder hacer un uso más profesional de lo que les acabo de contar. Bueno, Isolina, muchas gracias. Brillante ahí la exposición y todo lo que nos compartiste. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta por el chat, alguna pregunta. Acá te dicen excelente, Isolina, muchas gracias como siempre. Gracias. Abrimos ahí la posibilidad de 10 minutitos a ver si tienen alguna consulta, algún comentario. Gracias, gracias. Algunos están haciendo referencia al caso Cosani, que Sí, evidentemente lo conocían. Este, pero bueno, les cuento también un poco off the record, ¿no? Que hay un caso que está siendo estudiado en la Comisión Interamericana, mejor dicho, la Comisión Interamericana ya lo estudió y está por ser elevada la causa a la Corte Interamericana de una mujer mayor que sufrió malos tratos, destratos. En realidad la demanda es por abandono de persona en un geriátrico en Argentina. Vamos a ver cómo sigue y veremos también, estamos expectantes para saber si el enfoque de género va a ser tenido en cuenta, ¿no? qué interesante, lo vamos a tener ahí en cuenta. Dice todo el material compartido será de mucha utilidad. Muchas gracias, como siempre, excelente, excelente presentación. Bueno, de nuestra parte, si no hay preguntas, agradecerte, Isolina, por la participación, agradecer a Microjuris que en conjunto con el MPD ha organizado esta capacitación y bueno, los esperamos en una nueva edición de alguna capacitación. Esperamos recibir a Isolina otra vez más, que siempre es muy bien recibida en la institución. Bueno, de nuestra parte, agradecerles por su tiempo, por la predisposición. Muchas gracias a Irene, que también está ahí del otro lado. Y bueno, nos encontramos en una próxima masterclass. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Chao, Gracias, Isolina, gracias. Chao, muchísimas gracias. gracias. Nos De vemos, adiós. nada, a disposición. Gracias por la participación. Hasta luego. Muchas gracias a vos, hasta luego.